Gracias al Señor, ¿cierto? Por podernos congregar. Esa palabra, una palabra maravillosa que ojalá la tengamos en cuenta y podamos pensar que nos une, ¿cierto? Que nos une. ¿Cuál es la comunión que tenemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la iglesia, pero también en la palabra? La iglesia, hermanos, es algo maravilloso también que el Señor nos ha dado para poder desarrollar los dones para tener esa comunión íntima con el Señor y con los santos, ¿cierto? Y, y bueno, estaba meditando en algo hace días y pensando en los riesgos que hay dentro de las iglesias. eh, la Biblia nos habla en cuanto a, que me preocupa porque quedó como parecido, ¿cierto? Yo veo, que es, qué susto, ¿cierto? Em, la fragilidad de las ovejas, ¿no? Dicen los que saben de ovejas que las ovejas por naturaleza son o somos torpes, ¿cierto? Em, hay una vulnerabilidad hacia un peligro, hacia un riesgo. Las ovejas son fáciles de vulnerar. Y hay riesgos y, y quería pensar qué hacer cuando hay lobos rapaces. Las ovejas sabrán qué hacer. Necesitan las ovejas de un pastor, necesitan el cuidado, necesitan la protección. Y cuando hay lobos rapaces, ¿cómo identificarlos? Hermanos, ¿sabemos eso? Hermanas, ¿usted sabe cómo identificar un lobo rapaz? ¿Por qué hay tanto riesgo en cuanto a eso? Vamos a tratar de ir un poco rápido, hermanos, y ojalá el Señor nos ayude a avanzar, ¿cierto? ¿Cómo identificarlos? ¿Cuál es el nivel de comparación o la medida, la estatura con la que debemos de comparar o evidenciar a esos lobos rapaces? Y sin duda, la medida con quien debemos de comparar primeramente es el Señor Jesucristo, porque Él es el pastor por excelencia, ¿cierto? Él es el pastor por excelencia. Creo que nunca han visto aquí a ninguno de nosotros presentándonos como el pastor de la iglesia, ¿cierto? La Biblia ha dejado unas responsabilidades para aquellos que le sirven, pero no el pastor como aquel que está por encima, que se gana un sueldo, que tiene dominio sobre un rebaño. Eso no lo vemos a la luz de las escrituras y el Señor nos libre de actuar de esa manera. Pero cuando miramos eso podemos preguntarnos, ¿y cómo pastoreó el Señor? ¿Cómo era su ministerio como el pastor? ¿Es el Señor Jesucristo el pastor, hermanos? Y vamos a Juan capítulo 10 para mirar el primer versículo, hermanos, rápidamente. Espero que estén buscando en sus Biblias. El que no la haya traído, por favor no use el celular, más bien lea aquí al frente. Dice Juan 10, 27. Y ahí empezamos a ver la primera característica de un buen pastor, porque hay pastores y hay lobos rapaces. Eso dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Primer detalle importante, ¿lo notaron cuál es? No, mis ovejas. ¿De quién son esas ovejas? ¿De quién son? En este caso, del pastor, el buen pastor, Jesucristo. Mis ovejas. Es importante leer bien y no dejar nada por ahí. Mis ovejas. ¿De qué nos habla eso? Son propias. Las ovejas son propias. Son propias. Y cuando pensamos en el costo, hermano, de esas ovejas, de ese que dijo, yo soy el buen pastor.
¿Cuál fue el costo, hermanos? ¿Qué le costó al Señor Jesucristo llamarnos sus ovejas? Un rebaño especial. ¿Cuál fue el costo? Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. No se pagó oro o plata por nosotros. La salvación mía no se pagó con oro o con plata. ¿Cierto, hermanos? La suya tampoco. Entonces, ¿con qué? Si no, o más bien, o por el contrario, la manera como el Señor compró nuestra redención, dice, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Qué costo, hermanos? ¿Qué costo? La sangre preciosa de Jesucristo. ¿Eres un hermano y soy un hermano? ¿O somos ovejas costosas por naturaleza divina, porque antes estábamos separados de aquel rebaño? Pero hermanos, eso nos habla de cuán fue el costo de podernos llamar ovejas de ese pastor. ¿Hemos entendido eso, hermanos? ¿Hemos entendido lo que le costó a Jesucristo llamarnos a ti y a mí sus ovejas? Y ahí volvemos a Juan. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. Él puede decir que somos suyos o no. Nos compró a un precio muy alto. Y por eso somos sus ovejas. Somos de su propiedad. La sangre de Cristo fue el precio. Hay otra cita, Hechos 20:28. Rápidamente, hermanos, avanzamos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hay tres detalles importantes ahí. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, otra vez dice, ¿cómo la compró? Dice que él la ganó por su propia sangre. El ser pastor trae un costo, trae un costo. Nuevamente nos encontramos el costo de ese rebaño que aquí se llama iglesia, ¿cierto? Habla de la iglesia en este versículo, apacentar, apacentar la iglesia. Pero la palabra apacentar nos habla de un rebaño, de un rebaño. Y el pastor y príncipe de los pastores está diciendo nuevamente cuál fue el costo para él poder decir que son qué, mis ovejas, el costo de la sangre del Señor Jesucristo. Maravilloso. Interesante también, en ese versículo 28 vemos varios detalles. Por ejemplo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. En la iglesia local también hay pastores, ¿no? Ya vimos el pastor, el príncipe de los pastores, pero en la iglesia local hay pastores. Y es interesante que este versículo nos muestra que son puestos por quién. ¿Qué dice ahí? El Espíritu Santo. El pastor es puesto por Dios mismo. El pastor no se pone a sí mismo como pastor. Él no se nombra pastor. ¿O sí? El pastor es puesto por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí dice, el versículo 28, ese rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, ¿cierto? ¿Qué más vemos ahí? Bueno, dice la iglesia de quién? Del Señor. Nuevamente, vemos aquí de quién es ese rebaño. ¿De quién es? La iglesia, ¿qué dice ahí? Del Señor. La iglesia del Señor. Él es el dueño, el pastor por excelencia. Le costó mucho poder decir son mis ovejas.
Y vemos nuevamente el costo, ¿cierto? La sangre de Cristo. Y avanzamos versículo 29, encontramos 4 detalles importantes. Hechos 20, 29. Las ovejas pueden ser heredadas, ¿o no? Bueno, ahí estamos viendo eso. Pablo es el que está hablando ahí en el libro de Hechos y Pablo tiene que salir de allí, ¿cierto? Pablo tiene que salir y Pablo está viendo unos riesgos. Pablo tiene que salir y hay unas ovejas que pueden llegar a ser heredadas. ¿Por qué? ¿O de quién las heredamos? Inicialmente, ¿quién las compró? Ya dijimos Jesucristo. Son heredadas de parte de Él. Las ovejas no son del anciano, no son del pastor. Eso tiene que quedar muy claro. Son heredadas de Jesucristo que las compró a precio de sangre. Pero humanamente el Señor ha delegado una responsabilidad en los pastores y maestros de la iglesia. Y puede ser de alguna manera heredadas en una iglesia local. A ver, me explico. Pablo salía de allí y él está diciendo a los hermanos encargados, ¿qué les está diciendo? Porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Yo sé que eso va a pasar, dice Pablo. Y Pablo sale, pero está advirtiendo a los hermanos que van a quedar allí pastoreando la iglesia. Hay hermanos que han salido de una iglesia, ancianos, no quisiera poner la iglesia de Pereira, pero el hermano Alan, por ejemplo, salió hace muchos años y el trabajo que el hermano hizo para fundar una iglesia como estas no nos tocó a nosotros. Las lágrimas que él tuvo que derramar, los sufrimientos, los desvelos, los dolores, ¿a quién le costaron? ¿A él o a mí? A él. Pero nosotros de alguna manera heredamos esas ovejas. ¿Me hago entender? Pablo sale, Pablo advierte. Y hay unas ovejas por las que yo no he hecho nada, hermanos. Tengo que reconocerlo. Pero las hemos heredado en el liderazgo, en el pastoreo, como ancianos de una iglesia local. Hemos heredado unas ovejas. Y por esas ovejas, un día, yo daré cuentas a Dios. Seguramente hay otras ovejas por las que de pronto nos hemos esforzado un poco más durante estos años, pero hay unas ovejas heredadas. Y eso también es bíblico, también es legal, por decirlo de alguna forma. ¿Me han entendido hasta ahí, hermanos? Muy bien. Pero el versículo 29, además de que podemos ver ahí que de alguna manera se pueden heredar las ovejas, nos muestra los riesgos. Dice que más, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué querrá decir entrarán? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? De afuera. Llegan de afuera, de otra iglesia, de otro país, de otra ciudad, entrarán. Versículo 29 nos muestra el riesgo de los lobos rapaces que pueden llegar ¿de dónde? De afuera. Y Pablo está diciendo eso, o Dios mismo nos está diciendo eso en esta mañana. Entrarán de afuera. Pero algo que me impactó del versículo 29 dice que no perdonarán al rebaño. Esto me pareció, hermanos, demasiado duro de entender. Esos lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Y Pablo lo está explicando, lo está advirtiendo de esa manera tan clara. No perdonarán al rebaño. Una de las características del lobo rapaz es que el lobo rapaz es cruel por naturaleza. No le importa el daño que pueda sufrir una iglesia. No le importa la membresía, no le importa lo que pase en una iglesia. Si hay una división, si hay un problema, si una familia se va, si una persona sufre, si una persona llora, al lobo rapaz no le importa eso. Porque el lobo rapaz tiene sus propios deseos, sus propias prioridades.
Pero el lobo rapaz, dice aquí la palabra de Dios, no perdonará al rebaño. Es cruel, es duro y es cruel con la iglesia. Hermanos, cuando alguien sale de la iglesia, como hemos visto partir muchos hermanos al mundo, algunos, la tristeza tiene que estar en nuestros corazones. No puede ser un hecho aislado, algo que pase desapercibido. Al lobo rapaz no le importa eso. Al lobo rapaz le importa cumplir con sus propios objetivos. Hay un egoísmo ahí, pero dice no perdonará al rebaño. Es cruel y podemos empezar a identificarlos de esta manera. No les importa las ovejas, buscan el provecho suyo. Pero dijimos que el pastor con el que vamos a comparar a estos lobos rapaces es Jesucristo mismo. Juan 18:8 nos muestra las características del pastor principal. ¿Cómo actúa él? Juan 18:8 dice, esta mañana lo leían los hermanos, venían para arrestar a Jesús, para llevarlo ya un día antes de ser crucificado, ¿cierto? Venían para arrestarlo, llegaron ante él estaba con los suyos ahí compartiendo. ¿Y sabe qué dijo ese pastor? Versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, deja de ir a estos. ¿Hemos notado la diferencia, hermanos? El pastor bíblico, pone el pecho por sus ovejas. Jesucristo salió al encuentro de la turba que venía enfurecida y dijo, mire, yo soy, pero por favor dejen ir a estos. Hermanos, hemos notado el cuidado pastoral. Hemos notado cómo el Señor Jesucristo cuida a sus ovejas, pero hemos visto en hechos que el lobo rapaz no perdonará al rebaño. No le importa, no le importa qué está pasando con el rebaño. No tiene cuidado de él, porque está logrando sus objetivos, sus metas. Pero también vemos en ese versículo 29, hermanos, cómo estudiamos la Biblia. Solamente es pedirle al Señor que nos guíe. En un solo versículo podría encontrar muchas más cosas. Ya hemos visto tres y una cuarta. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio. Otra característica del lobo rapaz es que busca momentos claves. Por ejemplo, la ausencia del pastor, la ausencia de un pastor. Momentos coyunturales, momentos en los que él pueda mandar el zarpazo, ¿cierto? Porque el lobo rapaz no se muestra tal cual como es. Entre otras cosas vamos a ver eso. Pero buscan momentos claves, momentos donde el zarpazo sea realmente certero, donde no pierde el viajado, como decimos nosotros, o la oportunidad, ¿cierto? Cuatro características ahí. Tres en el versículo 28 y cuatro en el versículo 29. Momentos claves. Entonces, el 18 nos mostraba que entrarán ¿de dónde? De afuera. Pero el versículo 30 nos dice que también pueden levantarse de la misma iglesia. Versículo 30. Y de vosotros mismos. Mire, hermanos, no dice posiblemente. Tal vez, mucho cuidado. No dice eso. En mi Biblia no dice eso. ¿Qué dice? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra posibilidad más bien. Ya vimos en el 28 que entrarán, porque llegan ¿de dónde? De afuera. Pero también se van a levantar lobos rapaces dentro de la congregación. Y eso ya lo hemos vivido aquí en esta iglesia, hermanos. Y se va a vivir más veces, porque eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia se cumple porque se cumple. Pero dice que se levantarán de la misma iglesia, de nosotros mismos. Otra característica es la palabrería, la manera de hablar.
¿Qué dice ahí? Hombres que hablen cosas perversas. Tienen una manera característica de hablar, de enredar. Hablan bonito. Se oye bien lo que dicen. Pero el versículo 30, hermanos, hay una palabra que la estuve analizando. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, pero dice, ¿qué dice? Para, para, para. Eso me habla del objetivo real y de la verdadera intención que tienen en sus corazones. Para arrastrar tras sí. ¿Para qué entonces? ¿Qué van a hacer con las ovejas? ¿Qué las van a hacer? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Qué dice ahí? O sea, ¿qué van a hacer con las ovejas? Llevárselas, arrastradas tras sí. Recuerde que las ovejas son indefensas, son fáciles de vulnerar. Y estos lobos rapaces para arrastrar tras sí a las ovejas. La verdadera intención, aunque dañen el rebaño, no van a perdonar el rebaño. No importa si sufren. Lo importante son sus objetivos personales. Y ellos van a arrastrar tras sí a las ovejas, se las van a llevar. Gálatas 1:8 dice, pensando en el versículo de Hechos 20:30 que dice que se levantarán de nosotros mismos, ¿no? Yo les animo, hermanos, porque muchas veces las ovejas son las que alertan al pastor. Con un trotecito, con algo, alertan. Hermano, si usted cree que usted es un espectador más en la iglesia, usted está equivocado. Posiblemente usted no ha nacido de nuevo. Usted no es un espectador más en un espectáculo X o Y. El hecho de que usted esté aquí en esta mañana es porque Jesucristo te compró a precio de sangre. Él puede decir, esta es mi oveja, yo he pagado por ella. Pero Dios mismo, el pastor de las ovejas, le dice a las ovejas los riesgos que hay con los lobos rapaces. Y Gálatas nos dice, hermanos, mas si aún nosotros, y estoy hablando de los hermanos que tomamos parte para enseñar en este púlpito, llámese como se llame, póngale el nombre que quiera. En este caso yo que estoy aquí al frente en este momento. Si aún nosotros, es más, dice la Biblia, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Si yo, para no poner el nombre de otro hermano e incomodar, o un ángel del cielo, viene y anuncia un evangelio diferente, hermanos, diferente en el que usted creyó, en el que yo he creído, en el que nos hemos cimentado por la gloria de Dios, por su gracia, por su misericordia, sin merecerlo, claro que sí. Hermanos, si se predica un evangelio diferente, hay una palabra muy fuerte de maldición acá. Si aún es uno de nosotros, ustedes deben de estar en la capacidad de decir, ese no es el evangelio en el que yo he creído. Ese no es el evangelio que a mí me predicaron, con el cual un día creí y aseguré mi estadía en el cielo. Cuando me bauticé, cuando entré a una iglesia local, lo que he practicado y creído por años. ¿Tienes convicción, hermano? ¿Tienes convicción, hermana, en lo que has creído? No importa quién se pare al frente.
No importa cuán bonito hable, Dios nos libre, hermanos, de predicar un evangelio diferente. Y los riesgos están. Los riesgos están. El evangelio diferente se está enseñando y se está introduciendo dentro de nuestras iglesias. No es un riesgo ya, ahora es una realidad. Las iglesias, hermanos, en nuestro país han tenido problemas de divisiones, Medellín, Tuluá. Afortunadamente, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el lobo rapaz no perdonará al rebaño, no tiene cuidado de lo que pasa en una iglesia, no le importa. Desde que él pueda venir y mostrarse como él se quiere mostrar, lograr sus objetivos, muchas veces económicos, muchas veces de vanagloria, lo que sea, lo que sea, no perdonará al rebaño. Versículo 9 de Gálatas 1, como lo vuelve y lo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hay unas cosas maravillosas. El pastor paga un precio por sus ovejas. Paga un precio por sus ovejas. Y hay métodos diferentes, ¿sí o no? ¿Los hay o no? Pero no son los métodos de Cristo, porque Cristo nos enseñó cuánto vale un rebaño. Hay métodos diferentes, pero ¿sabe cómo los llama el Señor? Vamos a Juan nuevamente, Juan capítulo 10, que habla ampliamente de ese pastor maravilloso. Señor Jesucristo, Dios le pone un nombre a esos pastores. Juan capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, que utiliza un método diferente de pastoreo, un método diferente al que él ha mostrado. Si utiliza un método que no es, si entra a la fuerza, si se hace pastor a sí mismo, si quiere dañar a las ovejas, si tiene objetivos personales, sea lo que sea, si no utiliza los métodos del pastor de pastores, ¿cómo lo llama el Señor? Ese es ladrón y salteador. Ese es ladrón y salteador. No utiliza los métodos que Cristo ha demandado. Entre otras cosas, hermanos, el servirle a Cristo demanda sacrificios grandes. Demanda sufrimiento, hermanos. Demanda dolor. Demanda lágrimas. Eso no se predica constantemente. Las iglesias que tienen 2.000 y 3.000 miembros no predican eso. Pero servir a Cristo tiene un precio, hermanos. Tiene un precio y es alto. Es el método que Cristo estableció. El sufrimiento, el negarse, el tomar la cruz y seguir a Cristo. De esa manera podemos decir que somos discípulos de Él. No hay otra manera. Ese evangelio real bíblico no es predicado con frecuencia porque no es atractivo. No llena el estadio, pero es el evangelio del pastor de pastores. Tiene un costo. Tiene un costo. El mero seguir a Cristo tiene un costo. Las demás cosas, los demás métodos que se puedan hacer, que alguien utilice, podemos decir que es un qué, un ladrón y salteador. Métodos diferentes a los que Jesucristo ha establecido a través de su palabra.
Otras características, Mateo capítulo 7, rápidamente hermanos, rapidito, avanzamos, que el Señor nos ayude. Mateo capítulo 7, versículo 15. Por ahí hay unas imágenes que he sacado que son muy didácticas. ¿Qué ven ahí? Un rebaño, ¿no? Y resalta algo ahí, ¿no? Que se parece, pero no es, ¿cierto? Mateo 7:15 es interesante. Atención, hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, ¿cómo vienen? Vestidos de ovejas, pero, cuando hay un pero hay que hacer un pare, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces. En pocas palabras, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen? Se disfrazan. Tienen una apariencia de algo que no son. Se disfrazan. Se disfrazan. ¿De dónde llegarán? ¿De dónde? ¿Y de dónde más? Y de adentro. De adentro y de afuera, ¿cierto? Muy bien. Pero ese versículo que acabamos de leer, ¿cómo empieza? ¿Qué dice? ¿Nos está diciendo algo el Señor en esta mañana, hermanos? ¿Nos dice algo? Y esa palabra guardado nos habla de un peligro. Hay un peligro, ¿cierto? Cuando en el frasco está la calavera ahí con dos huesos atravesados, creo que no da gusto de ver eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué hay un qué? Hay un peligro, hay un riesgo, y es un riesgo grande. Mire, esa es la idea aquí. Guardaos. Cuidado, cuídense, cuídense, le está diciendo el Señor a usted y a mí en esta mañana que nos cuidemos de los lobos rapaces. Y sabe, entre otras cosas, ¿por qué? En otro pasaje dice que tendrán apariencia de piedad, apariencia, porque hablan bonito, porque se muestran bonitos, pero realmente tienen fines personales como una prioridad. No se muestran como son, no se muestran como son. A veces he tenido problemas, hermanos, por mostrarme como soy. He tenido problemas con la iglesia misma y no estoy alabando eso. Pero Dios me libre, hermanos. Dios me libre de mostrar algo diferente de lo que hay en mí. Porque la sinceridad, hermanos, es una manera también de amar al hermano, de saber quién es el hermano y cómo es él, y que así lo puedo amar, y que así tiene cosas valiosas, y que así Cristo pagó por él. No hay necesidad de aparentar algo que no es, hermanos. Somos a veces difíciles de soportar, pero eso somos, eso somos. No tenemos por qué aparentar una cosa diferente, hermanos. No tenemos por qué aparentar algo diferente. Porque entre otras cosas, Dios ya nos tiene examinados, hermanos. Dios sabe qué vamos a decir antes de nosotros pensarlo. Tiene contado nuestros cabellos. Aún no está la palabra en la boca, decía el salmista, y aquí tú la sabes toda. Podemos fingir muchas cosas, hermanos. Y seguramente entre nosotros nos podemos ver piadosos. Pero realmente, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Hay un respaldo de vida en lo que decimos, en lo que se oye bonito? ¿Hay un respaldo? ¿Quiénes somos? Podemos disfrazarnos, pero el Señor nos tiene examinados. Pero nosotros también tenemos que examinarnos, mirar la perversidad que hay en cada corazón, pero de alguna manera también tenemos que estar alertas.
Porque si uno de nosotros predica un evangelio diferente, cada uno de nosotros es responsable de lo que está tragando, de lo que está masticando, de lo que digiere cada uno de nosotros. Entonces, una de las características es que no se muestran como son. No se muestran como son. Gálatas capítulo 3. Rápido, hermanos, vamos a Gálatas capítulo 3 y miramos más características, más cosas que son comunes eh, en los lobos rapaces. ¿Por qué? Porque dice Gálatas capítulo 3, bueno, Pablo tenía el riesgo, por decirlo de alguna forma, al salir de las iglesias. Era un hombre que trabajaba incansablemente, que influenciaba o fundaba iglesias, dejaba instrucciones de parte de Dios mismo, ¿cierto? Inspirado por el Espíritu Santo, mandaba cartas, o sea, le hacía lo posible para que esas ovejas estuvieran bien nutridas, bien nutridas. Hay un riesgo también, hermanos, de qué comen las ovejas, y ese lo hemos dicho constantemente. A veces las ovejas salen hambriadas de acá, ¿cierto? Salen hambriadas o porque la comida es mala o porque son necias también, ¿cierto? Pienso en las vacas. Las vacas tienen pasto verde acá y sacan la nuca por el alambrado, se rayan acá con el alambre de púa para comer el pasto de afuera. ¿Han visto eso? Cuidado, hermano, porque usted puede estar buscando comida afuera o porque le estamos dando un mal alimento acá o porque es una oveja necia. Están esas dos opciones, no hay otra. Hermanos, doy gracias al Señor por la iglesia donde Cristo me puso, a mí y a usted, donde la Biblia se abre constantemente, donde se predica a Cristo como Salvador, donde lo más importante es lo que Dios dice y no lo que nosotros hemos venido a expresar. Pero si tenemos hambre, hermanos, pues busquemos en la misma palabra. A veces, porque hay hambre, nos comemos lo primero que nos ponen ahí y eso nos puede causar una molestia estomacal. Así es en la vida espiritual. Las emisoras, los canales, en el gran porcentaje es basura lo que hay allí. La palabra de Dios es viva y eficaz, es útil. Ahí no hay pierde. Tenés el Espíritu Santo de Dios, tenés la palabra, con eso es suficiente, hermano. A veces los libros, los comentarios, los canales nos desvían más. Estudiando la Biblia nadie se va a desviar. No conozco el primero que estudiando la Biblia se desvíe. Normalmente nos desviamos es buscando otras fuentes. Cuando usted lee un autor, un autor, un autor, usted se vuelve esclavo de ese autor. Porque usted termina creyendo lo que ese autor creyó. Pero la palabra de Dios no tiene ese riesgo. No tiene ese riesgo. Y Gálatas 3:1, bueno, Pablo que tenía que salir constantemente, muchas veces regresaba y se encontraba que el lobo rapaz utiliza los momentos que oportunos, ¿cierto? Pero en esta oportunidad Pablo eh, dice, oh Gálatas, ¿cómo los llama? Insensatos. Y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ja, pero la expresión, ¿quién os fascinó? ¿Entendemos esa expresión, hermanos? ¿La hemos leído antes? ¿Qué querrá decir eso? Más o menos lo que quiere decir es, ¿quién nos deslumbró? A veces nos deslumbran o no. A veces nos deslumbran. Tenemos que reconocer eso. Hay cosas que nos deslumbran. Pero Pablo está diciendo, inspirado por Dios, ¿quién os deslumbró? ¿O quién los fascinó? Otro de los métodos utilizados por los lobos rapaces, hermanos, es la lambonería.
la lambonería, el mostrar cosas que no se viven en el corazón. Cuidado con el abrazo, cuidado con la palmada, cuidado con la expresión que no tiene sinceridad en ella misma. Son características bíblicas. Fascinar, deslumbrar, atraer para ganar favor, para ganar adeptos, para que personas me sigan a mí y no a Cristo. Mucho cuidado con eso, hermanos. Un ejemplo de esto está en 2 de Samuel 15, vamos a leerlo desde el versículo 1. Es muy conocido. Absalón quería el trono de su padre David, del rey. Terrible eso. Su propio hijo buscaba a su papá para matarlo y quería sentarse en el trono de él. Porque el poder seduce. Ya lo vimos hace 15 días, ¿no? Con el orgullo. Está muy relacionado. Y dice, 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, mi papá usted no lo va a escuchar. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Fascinadores, lambones, deslumbradores. Versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así que, ¿cómo son los lobos rapaces? Ladrones y salteadores. Y así robaba Salón el corazón de los israelitas. Terrible, hermanos. Robaba el corazón. El corazón no se roba. Ahí hay una palabra. El amor de Cristo nos produce una coinonía, una comunión íntima, algo que nos une que es común, comunión, y es Jesucristo. Y el precio que Él pagó por nosotros es lo que hace que nuestro corazón esté impregnado de gratitud a Él. El corazón no se roba. El corazón se llena de alabanza y de gratitud hacia el Señor. Muy bien, ¿qué más? Voy a leer rápidamente y ustedes leen en el tablero Ezequiel 22:27, pensando en que no perdonarán al rebaño. Dice, sus príncipes en medio de ella son como ¿qué? Como lobos que arrebatan presa, derramando sangre. ¿Para qué? Para destruir las almas. Destruir las almas. No perdonarán al rebaño para destruir las almas. Para obtener ganancias injustas. El lobo rapaz tiene sus propios deseos, sus propias prioridades. Y a diferencia de Cristo, Él pagó por sus ovejas. El lobo rapaz expone la integridad física y moral de las ovejas para lograr sus fines personales, su propio beneficio. Y ahí en Juan 10:11, vamos a Juan 10:11, nuevamente ese pastor habla y queremos irlo comparando con el lobo rapaz. Y ese pastor dice, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el lobo rapaz piensa en su beneficio y expone las ovejas. El buen pastor no le importa su integridad física por el bien de las ovejas. ¿Entendimos la idea, hermanos? Totalmente diferente. ¿Conocemos pastores así, hermanos?
pastores que se han entregado por la obra. Yo conozco varios. El fin de semana pasado pude estrechar las manos de muchos de ellos, abrazarlos, porque entre otras cosas tengo un aprecio y una admiración grande por estos varones de Dios. Hermano, el que le sirve a Cristo, la palabra me dice que es digno de doble honor. Es digno de doble honor. Y hay un pasaje, hermanos, pensando en eso, lo que le cuesta a un buen pastor un rebaño. Conozco situaciones de muchos de estos hermanos que han sufrido, que han pasado hambre, que han pasado necesidad. Aún cuando yo era niño, conozco muchos de ellos y ahí están. No son ricos, no ganan sueldo, no son famosos, no tienen millones que los siguen por YouTube, pero ahí están. Y cuando uno va a sus iglesias en la humildad de su trabajo, uno puede evidenciar el trabajo de ellos ahí. Ovejas que les han costado lágrimas, que les han costado sacrificios. Las ovejas no se roban. El ladrón y salteador va y se busca unas ovejas como ajenas, que le costaron trabajo a otro, que le costaron lágrimas a otro. Esa no es la manera de pastorear una iglesia, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Marcos capítulo 9, 38 me pareció interesante. Marcos 9, 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. O sea, él no anda con nosotros, él va allá. Por decirlo de alguna manera, pertenece a otra iglesia. Y se lo prohibimos, dijo Juan, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿En qué quiero pensar acá, hermanos? A ver, me viene a la mente, el hermano Orlando hablaba del centro bíblico ahora. ¿Qué valor tiene si yo me voy y me traigo dos familias del centro bíblico para acá? Si los estoy sacando porque son mis amigos, porque los conozco, los estoy llamando, mire, usted vive aquí más, no estoy diciendo que eso hicieron con Jairito, ¿no? Ojo con eso. Ustedes, hermano, viven aquí a la vuelta y los llamo, y yo lleno esta congregación de ovejas. ¿Qué sentido tiene? ¿Son mis ovejas? ¿Me costaron a mí algo? ¿Quién las pastoreó? Otro pastor. Eso no tiene ninguna gracia. Y aquí el Señor está diciendo, déjenlos. Ellos van allá, van en mi nombre, ustedes vienen por este lado, vienen en mi nombre, y el Señor valora el esfuerzo de cada uno. ¿Qué valor tiene si traigo ovejas de otra iglesia? Que ya nacieron de nuevo, que aceptaron que Jesucristo es Señor y Salvador. Mire cada uno cómo sobreedifica. No tiene valor ir por otras ovejas, pero eso pensamos nosotros. Hay otros que no tienen escrúpulos y quieren tener ovejas que le costó lágrimas a otro. Pero el pastor dice que esas ovejas son mías y él pagó a precio de sangre por ellas. ¿Entendemos la idea, hermanos, hasta ahí? ¿Seguro? Muy bien. Seguimos. Ahí mismo bueno, en Mateo 10, 16, voy a avanzar un poco rápido. eh, el Señor les dice a los apóstoles, los está mandando a cumplir una función como apóstoles y les dice de los riesgos que hay. Si ustedes leen todo ese pasaje, hay riesgos, hay riesgo. He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque no os entregarán a los concilios en sus... Bueno, ustedes lo pueden leer. Hay riesgos. El Señor nos manda y hay riesgos. La obra no es fácil. La obra no es fácil.
hay riesgos, hay dolor, hay sufrimiento, tiene un costo. Pero robar ovejas de otra congregación es como cuando usted tiene 20.000 en el bolsillo y en el otro bolsillo no tiene nada. Entonces, llegó son ovejas peleando. Pero no no es el plan de Dios, ¿cierto? Apacentar ovejas ajenas, sino buscar las ovejas, las almas perdidas, porque es lo que Dios quiere. ¿Y quién entonces identifica a los lobos rapaces? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros mismos. Rápidamente, Hebreos 13:6 dice, Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar. Atención, ¿qué dice? ¿Que sí o que no? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar de doctrinas. Pero hermanos, el versículo 7. Ustedes que no son bobos, perdónenme la expresión, no estoy diciendo que son, estoy diciendo que no son, para que no me malinterpreten. Ustedes saben, hermanos, cómo han sido pastoreados, cómo están siendo pastoreados. Y si aún nosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio, ¿usted me lo permitiría, hermano o hermana? Amén. Espero que sea así, hermanos. Espero que sea así, que no traguemos entero. Pero el versículo 7 es muy clave. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿La palabra de quién? Considerad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ustedes son veedores de la vida de esos pastores. ¿Quiénes son? ¿Cómo se han dirigido a la iglesia? Considerar la conducta, el trabajo de ellos, el ministerio. Si hay algo bueno de imitar, imítenlo. Y si no, deséchenlo. Pero ustedes no traguen entero, hermanos. Ustedes son veedores de lo que pasa en la iglesia. Los ángeles mismos están atentos a lo que pasa en la iglesia. Y Dios ni hablar. Y a Él un día le daremos cuenta. Yo daré cuenta por mi labor y usted dará cuenta por la suya. ¿Estamos? Hermanos, terminamos ahí. Tengo algo más, pero creo que está bien ahí. Señor nos ayude, el Señor bendiga a la iglesia que valió la sangre de Cristo. Hermano, usted se siente miserable. Usted se siente una persona poco valiosa. Usted llora a veces porque se siente como nada. Usted valió la sangre de Cristo. Un precio alto, hermano. Hemos sido muy costosos. La verdad es que hemos sido muy costosos. La sangre de Cristo. Y el Señor pagó por cada una de esas ovejas que somos nosotros.